personas que piensan que se pueden pasar de listos y andan haciendo cosas, escuchando música inmunda, volteando a ver a las mujeres que no les corresponden, robándole a Dios, haciendo pillería y media, y de repente vienen aquí con manos limpias. Estuvimos cantando, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Levantando manos limpias, imagínate nada más, y haciendo pillerías. Si alguno quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor, límpiese de su maldad. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo, mira porque quiere dormir. Buenos días. Vamos a orar, por favor. Delante de ti estamos, Señor. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestro pan, tú eres nuestro libertador. Bendícenos en esta mañana, esta es tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, ven con tu bendición sobre nuestras almas. Queremos ser más como tú, Señor. Libera, Señor, al cautivo. Libera a todo aquel, Señor amado, que yace sobre el poder del demonio, Señor. Concédeles la gracia de que se pueda cumplir lo que dice el profeta, Señor, que no han de ser los muertos en el Seol los que te alaben, sino los vivos. Queremos estar vivos para ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. Mateo 17:21, por favor. El miércoles tuvimos un estudio, hermanos, un estudio que tiene que ver con la forma invisible de pelear, de hacer la guerra contra los adversarios de nuestras almas, los enemigos del reino. Y hay una parte muy importante que tiene que ver con todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, pero inclusive tiene que ver con todo aquel que quiera, hablando de los que de alguna manera están cautivos de sus pecados, cautivos de la rebelión en su corazón, que quieran realmente ser libres para gloria de Dios. Dice el capítulo 17, verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, dice la Escritura. Hermanos, en el contexto de este verso nos dice la Escritura que había desarrolladose un evento cuando Jesús estaba en el monte y en su ausencia un hombre trajo a su hijo y le pidió de favor a los discípulos que lo echaran fuera el demonio que su hijo tenía, porque dice que lo atormentaba y dice que le quería quitar la vida, que algunas veces lo arrojaba en el fuego y otras veces lo arrojaba en el agua. Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que el niño está así, que el joven está así? Y el padre de familia le dice: desde niño está así el joven. La Biblia me dice, hermanos, que hay una gran variedad de espíritus de ángeles caídos. Y el miércoles veíamos nosotros en el libro de Lucas acerca de aquella declaración que hizo inclusive el Señor Jesucristo, donde Él nos dice que de alguna manera cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice: anda por lugares desiertos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice: volveré pues a mi casa de donde salí. Dice: y al venir a ella, entonces halla que su casa está adornada y está vacía. Dice: entonces toma consigo 7 demonios con mayor capacidad, con mayor maldad, con mayor fuerza espiritual. Dice: y entrados vienen y toman control de esa persona. Dice: y su último estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que no estamos solos en esta tierra, que en medio de nosotros se mueven seres de otra dimensión, seres perversos cuya moral se ha corrompido, quienes han caído de la gracia de Dios, ya no están más en el favor de Dios, sino que ahora esos seres caídos, esos ángeles caídos, están en una posición contraria, totalmente enemigos de la obra de Dios.
Y obviamente al ser enemigos, ellos buscan la destrucción del reino de Dios. Entonces, me dice la Escritura que el Señor, cuando los discípulos son llevados a un lugar aparte, ellos le preguntan en el verso 17 de capítulo 17, verso 21 de Mateo, le dicen en ese capítulo: ¿por qué pues nosotros no pudimos echarlo? Y dice el Señor: por vuestra poca fe, ¿sí? Por la incredulidad que había en ellos. Y después dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración, dice la Escritura. Dos herramientas letales para poder derribar fortalezas, para poder hacer guerra en contra de los principados, potestades y huestes espirituales de maldad: ayuno y oración. Estas son herramientas que el cristiano, con las cuales el cristiano debe de caminar por esta línea donde de alguna manera se le ha permitido andar ese camino estrecho, ¿verdad? Esa puerta estrecha, ese camino angosto. Y estas herramientas, aunque son de alguna manera propias del cristiano, son usadas por el cristiano, mas quiero decirle que aún inclusive para aquel inconverso que ha despertado, para aquella persona que no está en una posición de paz para con Dios, pero que se ha dado cuenta que realmente sí quiere cambiar, que hay algo que viene sobre de él y le hace entender que está mal, quiere salir, déjeme decirle algo: el ayuno es muy bueno, la abstinencia de alimentos es muy buena, es una herramienta que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay personas que pasan por las calles, sobre todo aquí en nuestra colonia, y pasan silbando, tienen como un silbato exclusivo para identificarse, identifican con él, y obviamente las personas salen y les dan de repente sus cuchillos, sus machetes, y entonces ellos comienzan a afilar, ¿sí? Traen una piedra que de alguna manera su función es sacarle filo a esas hojas de metal. Bueno, el ayuno es lo que hace: le saca filo, agudiza nuestra vida espiritual. Amén. Nuestro hombre interior es agudizado con el filo de alguna manera que le saca el ayuno, que puedes obtener del ayuno. El cuerpo entra en hábitos, ¿sí? Hace disciplina, y el espíritu del hombre es de alguna manera afilado, es despierto, se abre el entendimiento a las cosas espirituales. Es importante que lo comprendamos. Una ocasión vino una mujer y le dijo a un hombre: necesito que vaya a orar por mi hijo, está desvariando, hace cosas que no son correctas, hace cosas que de alguna manera no solía hacer tiempo atrás. El hombre fue a buscar a ese joven y cuando él entró se da cuenta que el joven estaba espumando y estaba sumamente agresivo. Este hombre se acerca a él, comienza a orar y el demonio le dice: tú estás mal, tú no estás cuerdo en lo que estás haciendo, pasas poco tiempo con Jesús, no tienes ninguna autoridad sobre de mí. Fíjese lo que le dijo: tú estás fuera de ti, no tienes ninguna autoridad sobre de mí, tú pasas poco tiempo con Jesús. El hombre entró en una profunda convicción, le dijo a la mujer: regreso en unos días. Fue y se metió con Jesús, comenzó a humillarse, comenzó a suplicar por su ayuda, por su favor, comenzó a quitar de alguna manera su actitud testaruda de orgullo y soberbia y se humilló delante de Dios. Al cabo de 3 días de ayuno y oración regresó nuevamente, entró por la puerta de ese lugar. Cuando el demonio lo vio, derribó al muchacho y le dijo: reconozco que has estado con Jesús. El muchacho fue libre. Es importante que comprendamos: no se puede hacer guerra espiritual a menos que se conozca lo que es ayunar y lo que es orar. Pero eso golpea la voluntad del hombre, eso va en contra del egoísmo del hombre. Y por eso, cual dije en un inicio, aunque es una herramienta propia de los cristianos, mas sin embargo, si alguna persona
quiere buscar a Dios, está el Espíritu sobre él, trayendo convicción, llevándolo a que busque el reino de Dios, pero él se ha dado cuenta con toda honestidad que hay ataduras en su vida, que hay testarudez, que aunque sí quiere, pero termina sucumbiendo. Si esa persona se comienza a meter a ayunar, comienza a meterse a ayunar, tú te vas a dar cuenta que va, de alguna manera, su cuerpo físico se va a debilitar, pero su espíritu va a tomar fuerza, su espíritu va a ser ministrado, su espíritu, literalmente él se dará cuenta que esas áreas que él no podía vencer van a empezar a sufrir de alguna manera desquebrajamiento, y él podrá ser libre por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Pero es importante que entendamos, el Señor quiso de alguna manera que entendiéramos que hay diferentes rangos, diferentes grados, aún en el reino espiritual de las tinieblas. No todos los demonios tienen la misma fortaleza, no todos los demonios tienen la misma fuerza. Hay una gran variedad de demonios, y es importante, tú que has querido ayudar a tu familia, hermano cristiano, tú que de alguna manera buscas que el reino de los cielos se establezca en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu propia vida, tendrás que ser una persona que tenga el ayuno como prioridad, que tenga la oración como prioridad. Dirá el inconverso, pero ¿no dicen que Dios no escucha al impío? Sí, no lo escucha cuando en su soberbia quiere manipularle, quiere torcerle la mano, pero cuando él se humilla, la Biblia dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Oiré, vendré, descenderé y sanaré su tierra. Entonces, hermanos, de suma importancia que entendamos que el ayuno disciplina tu mente, va a disciplinar tu espíritu. El ayuno, por así decirlo, si no cambia a Dios, llamémoslo así, por si alguien dice, pero es que, ¿cómo puedo manipular yo a Dios con el ayuno? No se trata de manipular. A Dios no se le puede manipular. Pero la Biblia dice que Dios va a mirar al pobre y humilde de espíritu. Y el ayuno tiene la esencia de la humildad, de la pobreza, tiene la esencia de la debilidad. Manifiesta a Dios una humillación, y Dios en su misericordia desciende y hace lo que nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer. Amén. Es importante que comprendamos qué actitud tenemos que tener nosotros ante estas circunstancias que están de alguna manera dándose delante de nosotros. Hermanos, el miércoles veíamos que hay espíritu de esclavitud, hay espíritu malo, hay espíritu inmundo, hay espíritu mudo, hay espíritu sordo. Son una gran variedad de espíritus. ¿Me explico? Y hay personas que de alguna manera sucumben al área sexual, y de continuo están sucumbiendo y quieren y buscan y luchan, pero esa área se dan cuenta que les ha golpeado y que no los deja salir adelante. Déjeme decirle algo, ciertamente un deseo sexual, ok, es natural, pero hay quien ese deseo sexual lo ha convertido en una pasión. Y después que se convierte en una pasión, abre una puerta para que entre un espíritu inmundo, y después ya no es una pasión, ya hay un espíritu dentro de esa persona, ¿sí? Si no en todos, de alguna manera en algunos, un espíritu inmundo que lleva a la persona a tener todo tipo de relaciones sexuales atroces, que cuando las escuchas con una mente sana dices, ¿es posible? Sí, es posible. Por lo mismo, porque hay una gran variedad de espíritus inmundos que se mueven en este terreno espiritual que yace sobre nosotros, y es por eso que Jesús dio el consejo, el mandamiento, y dijeron los discípulos, preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Hermanos, se necesita tener fe. Se necesita tener convicción.
se necesita tener determinación, se necesita querer ser libre, se necesita responder al llamado de Jesús, donde te está marcando ayuno y oración, y te levantas y de alguna manera tomas ese estandarte, lo levantas en alto, lo ondeas, entendiendo una cosa: son parte de mi vida. Es la manera como puedo yo prevalecer ante todas estas cosas que vienen delante de mí. Hay ciertas áreas que se pueden dejar en una actitud de disciplina. Hay ciertas áreas que de alguna manera la palabra viene y te instruye y dice: yo no sabía eso, y te apartas de ello. Pero hay otras cosas, hermanos, que no se pueden dejar a menos que venga la unción de Dios y pudra el yugo. Amén. Entonces, nunca podrás salir si no tomas en cuenta la advertencia del Señor. Cuando dice el Señor este tipo de género, se refiere al tipo de espíritu con el cual se está peleando. Hay espíritus fuertes, hay espíritus más débiles, hay espíritus sumamente agresivos, hay otros que son seductores. Son una gran variedad, hermano. La Biblia me dice en el libro de Daniel, por favor, vamos a verlo. Vamos primero a Efesios 6, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la Escritura. Dijimos que hay espíritus de demonios muy fuertes, hermanos. El libro de Daniel 10, vamos a hacer un pequeño, ponle ahí algo de alguna manera para que puedas identificar el pasaje. Vamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel, la Escritura nos menciona un evento donde de alguna manera se deja ver el tipo de demonios que existen. Capítulo 10, verso 12. Si no lo encuentra, ahí está en la pantalla. Dice así: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, escucha, estas palabras son claves, a entender y a humillarte, él estaba ayunando, él estaba en una actitud de humillación. Amén. El ayuno tiene que ver con humillación. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Todos juntos, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Vamos a hacer un pequeño alto, por favor. Dice que vino un ángel y le visitó y le dijo: eres muy amado. Desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender. Pero tú empiezas a leer todo el capítulo 10 y te das cuenta que Daniel se había dispuesto a un ayuno, se había humillado. Y dijimos que el ayuno es la piedra que le saca filo a la hoja de metal. El ayuno es lo que abre, de alguna manera, el espíritu del hombre es despertado, es agudizado. No la carne, su ser espiritual es vivificado cuando hay un ayuno. Y cuando hay un ayuno vienen cosas sobrenaturales. ¿Qué tan eficaz, qué tan poderoso es el ayuno que los mismos satanistas lo usan? Los de la secta satánica suelen ayunar muy seguido. Ellos ayunan frecuentemente. Ellos tienen de alguna manera como lema el ayuno, y sacrifican a su Dios y ayunan para su Dios, y déjame decirte, cosas sobrenaturales se mueven en sus vidas. Vemos nosotros que ahí estaba un hijo de Dios, había dispuesto su corazón para ayunar, para entender y en humillación, y le vino una revelación, y en esa revelación nos alcanzó a bendecir a nosotros, porque ahí nos dice que de alguna manera vino, dice, fueron oídas tus palabras, a causa de tu palabra yo he venido. Por favor, siguiente verso. Mas el príncipe, Efesios 6 nos dice que hay principados, amén, un rango, un tipo de potestad, un tipo de
de demonio, el cual se hace cargo de países enteros, de ciudades enteras, de comunidades enteras. Y dice el testimonio que de alguna manera no solo estaba el príncipe de Persia, sino dice ahí más adelante, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales, ¿qué dice? Príncipes. También en el reino de los cielos hay diferentes rangos, diferente autoridad entre los ángeles. No es la misma autoridad que tienen los querubines, a la que tienen de alguna manera los serafines, a la que tiene un ángel ordinario. No es la misma autoridad, no es el mismo trabajo, no es la misma función para la cual fueron creados. Son diferentes las funciones. Y me dice que hay principados, pero sin embargo no solamente estaba el príncipe de Persia, sino que dice la escritura que dice Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice el siguiente verso: aquí he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Entonces nos damos cuenta que prácticamente no todos son iguales. No todos tienen las mismas ataduras, no todos tienen las mismas luchas. Hay diferentes tipos de luchas, hay diferentes tipos de alguna manera de ataduras. ¿Quieres encontrar al Señor? Tendrá que ser tu lema de aquí en adelante. No solo en este caso, este género, dijo Jesús, no sale sino con ayuno y oración, dice la escritura. Amén. Un hombre estuvo suplicando a Dios por una bendición. Dios le visitó y dice él que en su visitación él vio una visión. Dice que vio un demonio pequeño y uno grande. Y él vio a uno que medía como 2,5 metros, 2 metros, casi 3 metros. Era el pequeño. Y vio otro más grande, casi de 6,5 metros, entre 6,5 metros y 7 metros. Y dice que el más grande le decía al pequeño: te dije que hicieras todo lo posible por bloquear esa información para que no le llegara a esta gente. ¿Por qué pues no lo hiciste? Y dice que el otro se disculpaba y decía: perdóname, créeme que yo hice todo lo posible porque no les llegara esta información, no fue mi culpa. Y dice que el cristiano veía en su visión ese diálogo que posteriormente no era un diálogo, sino se convirtió como en un castigo para el negligente. Escucha. Y el demonio más grande se le quedaba viendo y le decía: caray, no puedo, de alguna manera, si no puedes hacer ese trabajo, tendré que hacerlo por mí mismo, fue lo que le dijo. Y dice, literalmente vio el cristiano como el demonio más grande le metió la mano en el vientre, y dice que el demonio pequeño comenzó a chillar, comenzó a llorar, comenzó a suplicar y dijo: por favor, no me quites mi autoridad, por favor, no me la quites. Y dice que haciendo caso omiso le quitó su autoridad y fue depuesto ese demonio, y él quedó en su lugar para cumplir esa función, ese trabajo que le habían asignado en el reino de las tinieblas. Un mensaje hay: no es que Satanás esté dividido, Satanás no está dividido. Si Satanás se divide contra sí mismo, ha llegado su fin. Pero tú debes de recordar en el libro de Lucas, vamos a verlo por favor, en el capítulo 11, verso 24, en el nombre de Jesús, dice así, capítulo 11, verso 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, dice la escritura. Amén. Lucas 11, capítulo 24. Vamos a volverlo a leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, dice la escritura. Amén. No se distraiga, aquí lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Cómo pues es que ese espíritu inmundo salió del hombre? La única manera en que un espíritu inmundo pueda salir del hombre es que Dios lo eche fuera.
No hay otra manera de que un espíritu inmundo salga de él, ya que dice que es su casa, vive muy contento, ahí mismo se recrea, ahí mismo manifiesta lo que hay en su naturaleza. Por eso ves gente impúdica, gente que se viste de una manera muy agresiva, gente que de alguna manera practica ciertos pecados de orden público, pero muy agresivos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque vive un espíritu inmundo en esa persona. Y me dice el testimonio, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿sí? Sale, la única manera de que salga es por el espíritu. Entonces aquí vemos uno que no pudo cumplir su misión. La misión de él, de acuerdo al texto, cuando Jesús le preguntó al padre de familia, ¿hace cuánto tiempo que está así? Señor, ayúdame porque este espíritu lunático de alguna manera lo echa en el fuego, lo echa en el agua, lo quiere matar. ¿Cuál era el objetivo cuando un espíritu, cuál es el objetivo cuando un espíritu toma la vida de una persona? Matarlo, destruirlo, atentar contra la obra de Dios, destruir su familia, madre de familia. Si entra un espíritu inmundo dentro de ti, él no solamente te está viendo a ti, está viendo a tu esposo y está viendo a tus hijos. Amén. Esa es la obra del diablo. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Sale del hombre, es echado fuera, no cumplió su objetivo, le quitaron autoridad. Déjame decirte, cuando los echan fuera les quitan autoridad. Y una vez que le quitan autoridad, tiene que venir otro más fuerte. Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, fíjate lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. De una manera simbólica, es echado fuera, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No es que están divididos, es que sencillamente no pudo cumplir su objetivo, es que sencillamente se frustró. Entonces es quitado y entonces viene una potestad más grande. Ahí dice que eran 7 peores. ¿Sí me explico? No están divididos, no están peleados entre sí mismos, pero siempre que uno fracasa, van a venir 7 peores. Tienes que entender. Hay una frase en inglés que dice new level, new devil. New level, new devil. Un nuevo nivel, se le asignan nuevos demonios. O sea, es importante que entiendas. ¿Has caminado por un año? Ok, no son los mismos los que te van a atacar de cuando empezaste. Vendrán otros, muy diferentes, con toda la intención de hacerte pedazos. ¿Me explico? Es de suma importancia que lo podamos comprender. Entonces me dice aquí que estos seres tienen rangos, tienen niveles diferentes de poder. Y lo único que Dios, de alguna manera, lo que tiene Dios para nosotros, para poder hacer frente a esto que está de alguna manera abrumando. ¿Cuántas madres no están al borde de la desesperación a causa de un hijo drogadicto? A causa de una muchacha que ha tenido hijos aquí, hijos allá, hijos por todos lados. ¿Cuántas madres no están al borde de la desesperación con un hijo que se obstina en decir que él es mujer cuando él es hombre? ¿Cuántas personas no están al borde de alguna manera de la locura cuando tienen a alguien en casa que de alguna manera dice que ve sombras, que oye voces y se pone violento de tiempo en tiempo? ¿Cuántas personas no están al borde de la desesperación cuando ven que de alguna manera el padre murió de alcohólico, el abuelo murió de alcohólico, el tatarabuelo murió de alcohólico y el hijo está a punto de morir de alcohólico? ¿Qué sucede? Hay diferentes tipos de niveles en el ámbito espiritual. Hay diferentes demonios que oprimen a los hombres. La actitud que nosotros tenemos que tener es una actitud de obediencia, de humildad, de humillación. El libro de Isaías 56, por favor, porque el consejo del Señor fue, cuando le preguntaron por qué pues no pudimos echarlo nosotros, su consejo fue: este género no sale sino con ayuno y oración, dice la Escritura. Amén.
Isaías 58, versos 5 y 6 dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Póngame atención, la primera pregunta del Señor dice: oye, ¿acaso yo te mandé que te aflijas, sí, que aflijas tu alma, que inclines tu cabeza y que de alguna manera te arrojes? Los judíos de alguna manera, cuando manifestaban tristeza, cuando de alguna manera manifestaban que estaban en una actitud de dolor, se ponían una ropa áspera, era la ropa de luto, y arrojaban ceniza sobre su cabeza, se sentaban a llorar y daban unos alaridos muy grandes, manifestando al pueblo o a la gente que los veía: estoy en una actitud de silicio, de tristeza. Y el Señor dice: ¿acaso yo escogí eso? Es muy contrastante con lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento cuando dijo: tú cuando ayunes lava tu cara, ¿sí? Y no muestres a los hombres, no ayunes para los hombres, en otras palabras, sino más bien es a tu Padre Celestial a quien debes de manifestar tu ayuno. Mas sin embargo no es la actitud de humillarse para que todos te vean, porque eso lo único que busca es querer llamar la atención de los hombres, querer llamar la atención de los demás. Soy muy espiritual, yo estoy ayunando, yo si ayuno ustedes no ayunan. Es una actitud incorrecta. Dice ahí: ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Queda descartado, no es así el ayuno. No es más bien el ayuno, cuando decimos ayuno significa abstinencia de alimentos, ¿ok? No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Las intenciones deben de ser correctas, ¿sí? Si el cristiano ayuna por otro, debe de ser con toda la intención que el Señor le haga libre. Amén. Si hay alguno que es pecador y quiere buscar al Señor: Señor, libértame de mi impiedad, ten compasión de mi alma. ¿Me explico? Es una actitud correcta. Dice: el desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Opresión es sinónimo de posesión. Soltar las cargas de opresión. La actitud de aquel que de alguna manera ayuna es una actitud de querer ayudar a los demás. Si el cristiano ayuna por su esposo, por sus hijos, por su vecino, va a estar buscando de qué manera le ayuda. ¿Me explico? No es nada más: oye, estoy ayunando, pero está viendo el partido de fútbol, o estoy ayunando, pero está ahí viendo a los demás cómo comen tacos. No es esa la actitud, hermanos. La actitud de un ayuno es una actitud de humillación delante de Dios, donde estás suplicando que por favor ayude a tu hijo drogadicto, ayude a tu hija la inmoral, ayude por favor a tu padre el incrédulo, y estás suplicando: rompe las ligaduras que lo atan a la maldad. ¿Sí me explico? Y por otro lado tienes la actitud no solamente de suplicar, sino ves de qué manera le ayudas. Estás buscando quitar la carga que lo oprime, la carga que lo ata, la carga que lo esclaviza. Es una actitud de hacerle bien al prójimo. Reitero, la persona que no es salva, que no tiene la fe, de la certeza de salvación, suplicará para que Dios lo libere, pero por otro lado buscará también cómo quitarse esas cargas con la ayuda de Dios. Dice ahí: soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo. Dijimos que hay diferentes tipos de demonios. Amén. Entonces la intención del ayuno es: me abstengo de alimentos en una actitud de humillación delante de Dios. Ayúdalo por favor, ayúdame por favor, quítame esto que me oprime para poderte agradar. ¿Me explico? Por favor, hermano. Pero es algo práctico, hermanos. O sea, voy a ayunar, me voy a abstener de comer, pero ese día mi mujer hizo unas buenas pechugas, ¿no? Híjole, guárdame mis pechugas, por favor, no se las vayan a comer, esas pechugas son mías. Yo no comí, yo no comí carne. ¿Qué ves ahí? Un mísero hombre lleno de pasiones, que le gana su carne y le gana la carne. ¿Me explico? No es así.
El que ayuna tiene una actitud de humillación, de humildad, que busca hacerle el bien al prójimo, está vendido al beneficio del prójimo, y por eso no solamente llora, no solamente se abstiene de comer, no solamente está entrando en una actitud de súplica. La palabra oración es necesidad, y necesidad, nadie necesita ir a un seminario, a una universidad teológica para que le enseñen a orar. Tú ve a tu niño cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pide. Cuando no le haces caso, ¿qué hace? Llora. Cuando de alguna manera lo evitas y no le haces caso y lo resistes, pues se tira al suelo y empieza a berrear porque sabe una cosa: tengo hambre. ¿Me explico? Es eso, de alguna manera, externar su necesidad. El que ayuna tendrá esa actitud de una comunión con Dios, donde está suplicando, pidiendo, rogando para que las cargas de opresión se vayan, para que no se destruya el matrimonio, para que este joven no lo vayan a matar un día que ande por allá de trasnochador, para que esta joven, después de andar fornicando con uno y con otro, no le vaya a pegar un sida y vaya a ir rumbo al infierno. Entonces está pidiendo romper las ligaduras de impiedad, quitar las cargas de opresión, porque es una verdadera carga para su familia, es una verdadera carga para sus hijos, es una verdadera carga para la sociedad. Y tiene otra actitud: no es que partas tu pan con el hambriento, o sea, hoy no voy a comer, pero esta comida que yo me iba a comer, va y busca al necesitado para decir: Dios te bendiga, y comparte su comida. ¿Cuántos están comprendiendo? Hermano, muchas de las que ayunan por vanidad, si ayunaran para Dios con un corazón limpio como el que estamos describiendo, tiempo ha que hubieran sido rotas las cadenas de ese espíritu inmundo de vanidad, y tiempo ha que, si de alguna manera estás pasado de peso, ya hubieras alineado tu figura, porque a través del ayuno se pierden de alguna manera grasas, se pierden calorías, se pierde fuerza, y la persona entra en un estado de salud donde la sangre se purifica, hermanos. El mismo estómago se purifica. Los mismos médicos recomiendan el ayuno. Fíjate nada más, los médicos lo recomiendan. ¿Cómo no le habríamos de hacer caso al Señor, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Pero es una actitud, hermanos, donde la iglesia entiende los principios. Dice: no solamente parte su pan con el hambriento, sino a los pobres errantes albergues. ¿Qué? Ay, hermano, Señor, libérame del alcohol, de veras, ya no quiero tomar alcohol. Fíjate nada más, libérame, ¿no? Pero es de los que le gusta irse a meter al partido de fútbol, es de los que le gusta gastar su dinero en cosas que no aprovechan. No tiene sentido, ni te va a escuchar Dios. Cuando tú le dices: libérame del alcohol, tú le estás diciendo: mi vida, nada de lo que hay en mí sirve, quiero que la cambies toda. ¿Estás comprendiendo? Y lo que usabas para el alcohol, o lo que usabas para, de alguna manera, en películas mundanas, donde te dabas el encerrón el fin de semana y un alterón de películas y muchas papas fritas y Coca-Colas ahí para ver todo el fin de semana, bueno, lo empiezas a usar para hacer lo bueno. Dice que, fíjate la actitud de Dios para que Él rompa el yugo. ¿Quieres que te conteste para que tu hija cambie, para que tu esposo se convierta, para que tus hijos alcancen salvación, para que el vecino drogadicto sea librado? Tienes que cambiar la actitud en una actitud de amor por el prójimo, donde no solo le das pan. Hermano, es fácil darle pan a alguien. Ay, este pobrecito, le voy a dar para que se compre un pan de dulce, le voy a dar para que se compre una torta. Es fácil darle una torta a alguien, es fácil darle un pan. Es fácil decir: vamos a llevar una despensa, y vas a tu cocina y empiezas a agarrar todo, a escoger todo lo que no te gusta. Llénalo, llénalo, vamos a llevarles una despensa a los hermanos. Es fácil, hermanos, eso es hasta hipocresía. Esas cosas las ve Dios. Dios no quiere que le des lo que no te gusta, dale lo que a ti te gusta. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que Él quiere, que empieces a ver por el prójimo, que empieces a ver porque Él esté bien, porque a Él le vaya bien, porque este género no se rompe sino con ayuno y oración. Pero el ayuno tiene de alguna manera tiene un cuerpo espiritual que se llama piedad. El ayuno tiene una intención. La intención es: ya no quiero seguir siendo el mismo, quiero de alguna manera hacer el bien a quien se me ponga enfrente, le quiero hacer el bien. Amén. Por eso dice que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues. ¿Qué? A los pobres errantes albergues. ¿Qué? Déjame ver cómo dice mi traducción.
¿Qué verso es? Dice el 6, el 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. ¿En casa de quién? ¿Del pastor? Ah, vengan para acá, ahorita los vamos a meter aquí, les vamos a hacer, ¿en casa del pastor o en casa de quién? En tu casa, es en tu casa, es en mi casa. Implica un cambio de manera de ver las cosas, implica un cambio de manera de vivir, implica un cambio, amén. Que cuando veas al desnudo, lo cubras. Tienes 7 pares de zapatos, ¿para qué quieres 7 pares de zapatos? Con 3 laces, ¿para qué quieres 7? Dale al que no tiene. Tienes un ropero lleno de vestidos, muchacha, ¿para qué quieres tantos? ¿Para qué? Que cubras al desnudo, dice, y no te escondas, ¿qué? De tu hermano. Hermano, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay muchas personas que están poseídas por el demonio, pero nunca serán libres a menos que aquellos que oran o ayunan por ellos cambien su actitud. Nunca, nunca. Dice que no te escondas de tu hermano. Fíjate, se va a las intenciones, ni siquiera se va a las acciones, porque hay quien puede estar dando todo esto, pero su corazón está malintencionado. Híjole, ahora sí nos regañaron re feo el hermano, hasta con la cubeta nos dio, ahora sí. No, no es cuestión de regaño, es más bien una instrucción que está aquí para ti, para mí. Amén. Es para mí principalmente y después para ti. Es una actitud donde la iglesia comprende que este género, ¿qué género? Los discípulos estaban allí, vino el padre de familia, lo trajo, mira mi muchacho está a punto de morir, ayúdenlo. Y ahí van nosotros a orar por él, nunca fue liberado, se avergüenzan y entonces digo, estos hombres no pudieron. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Viene gente que necesita ser libre, gente que necesita entender cuál es el verdadero camino y sencillamente ven, entran, salen igual y se regresan a su misma maldad. ¿Por qué? Porque no pudieron los discípulos echarlos fuera. ¿Pero por qué causa? Hay incredulidad, hay una carente vida, hay una vida carente de ayuno y oración. Hermanos, estos demonios siguen siendo fuertes, están dispuestos a hacerle guerra a todos y es necesario que entendamos que algunos de ellos son demonios de enfermedad. Yo conozco personas que han ido al doctor, ya han visitado uno, ya han visitado otro, ya han visitado otro, ya han visitado otro, y ¿sabes qué les dicen? No tiene nada, usted no tiene nada. Me da la impresión que es otra cosa lo que está dentro de ellos. Hay algún sector de la iglesia que no cree en estas cosas y no, yo no creo, lo de los demonios es para otra generación, lo que pasa que era necesario que hubiera demonios porque Jesús tenía que darse a conocer. Filosofan, hermanos. Solo basta ver, salte a la calle y empieza a ver cómo se comporta la gente. Salte a la calle y ve las leyes que están de alguna manera pasándose ahorita. Salte a la calle y ve la manera como las mujeres se visten. Salte a la calle y ve cómo hombres egoístas abandonan a su familia. Y tú puedes decir, ¿no hay demonios? Yo te pregunto. Ve cómo, si no los hay, al menos ellos se comportan como demonios. Claro que hay demonios. Entonces importante es comprender, hermanos. La Biblia dice en el libro de Mateo 12:29, por favor, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Cómo podrán ser libres nuestros hijos? ¿Cómo podrán ser libres nuestros hermanos? ¿Cómo podrán ser libres nuestros vecinos? Tendremos que atar al hombre fuerte primero. Amén. Primero se tiene que atar. Fíjate qué adjetivo calificativo le dan. Hombre fuerte. Es fuerte. Era un principado el que estaba oponiendo a Daniel. 21 días dice que le estuvo resistiendo. 21 días. Y después no solamente estaba el de Persia, sino venía también el de Grecia. Ellos son muchos. Son perversos. Despedazan a la gente. Tú ves la actitud. ¿Cuántas veces llegué a checar ahora que murió Chávez? Una serie de declaraciones que hizo este hombre, las cuales tú dices, este hombre estaba influenciado, ¿sí? Dice la escritura que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe. No estoy diciendo que alguna vez haya tenido fe, pero al menos creo que estaba como mezclado entre católico y incrédulo el hombre.
porque hay veces besaba la cruz, hay veces le oraba a Jesús y hay veces decía que Jesús no era real, negaba las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y dice la Escritura que hay doctrinas de demonios, hay enseñanzas de demonios, espíritus engañadores. Y hermano, déjame decirte una cosa, varias cosas de alguna manera que Jesús decía, este hombre las contradecía. Y tú dices, caray, este hombre, o sea, está contradiciendo las verdades de Dios. Lo único que podemos ver, una influencia en la vida de la persona. No importa de qué extracto social sea. Puede ser una persona letrada o puede ser un ignorante, puede ser uno del tercer mundo, uno del primer mundo. Estos seres son fuertes y viven dentro de los hombres inconversos. Amén. La Biblia me habla en el libro de Marcos, no lo busques, dice de un hombre que tenía una legión. Y mínimo este hombre tenía 2000 demonios. Un hombre que la Biblia dice que la legión, de acuerdo a lo que vemos, esa legión era muy agresiva, porque dice que tomaba piedras y dice que se golpeaba, se hería continuamente con piedras. Pero no solo eso, la Biblia me dice en Marcos 5 que este hombre andaba dando alaridos de día y de noche. ¿Tú sabes lo que significa dar alaridos? Oye, tú puedes aguantar a una persona que dé alaridos, no sé, un ratito. Pero hermano, de día y de noche dar alaridos, llega un momento en que dices, basta. Hay que llamar a la patrulla que se lleve este loco de aquí porque no deja dormir. ¿Me explico? Este daba alaridos de día y de noche. Por otro lado, no solamente daba alaridos de día y de noche, dice que este ser rompía las cadenas. Fíjate nada más, había grillos que le habían puesto en ambas manos y ambos pies, ¿sí? Ambos tobillos, y los rompía. Dice que los deshacía, los desmenuzaba. Desmenuzar, ustedes entienden lo que es desmenuzar, ¿no es cierto? Como quien desmenuza pollo. Desmenuzaba las cadenas y los grillos. Y no solo eso, era el terror del barrio. Nadie pasaba por ahí porque les daba unas golpizas tremendas. Era una legión. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Pero la Escritura me dice en Marcos 16:9, si lo proyectas por favor, hermano. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente todos juntos a María Magdalena, de quien había echado, ¿qué? 7 demonios. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Aquí había una que estaba endemoniada. Marcos 5 nos cita otro que también estaba endemoniado. Una tenía 7 espíritus de demonio, otro tenía mínimo 2000, porque dice que había 2000 puercos. Cuando Jesús llegó, el demonio empezó a clamar y dijo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y dijo, le pidió permiso para entrar en los cerdos, porque había un gran rebaño de cerdos, un hato de cerdos, y dice que les dijo, vayan, y salieron y entraron al hato de cerdos, y dice que eran 2000 cerdos. Eran muchos demonios. Aquí había 7. El joven tenía 1, pero era mudo y sordo, otro que cita la Escritura. Había una que tenía, dice que estaba ahí por 18 años encorvada y tenía un espíritu de enfermedad. En la gran corte real, en el tiempo de Acab, cuando en su soberbia estaba resistiendo al Señor, dice la Escritura que vino Micaía y de repente profetizó y dijo, yo vi al Señor de los ejércitos y todos sus ejércitos alrededor de él. Y él preguntó, ¿quién subirá e inducirá acá para que caiga en la guerra? Y de en medio de los suyos salió un espíritu de mentira y dijo, yo iré y le induciré. ¿Cómo lo harás? Seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y dijo el Señor, lo harás y lo inducirás. Ve, hay una gran variedad de espíritus inmundos. Este espíritu de que tenía la legión, que tenía este endemoniado de Marcos 5, también lo cita Mateo, era muy violento. Y hay personas presentes que piensan que porque ellos no son violentos, entonces no pueden tener un espíritu inmundo. Este era muy violento y aparte de eso era suicida. Porque me dice la Escritura que en cuanto les dieron permiso de entrar a los cerdos, dice que enseguida los cerdos se precipitaron hacia el despeñadero y todos murieron ahogados. ¿No dice así?
O sea, era un espíritu de suicidio, era un espíritu agresivo, era un espíritu perverso, era un espíritu con una fuerza descomunal. Pero hay quien tiene un espíritu de engaño. Y he escuchado ciertas personas que te dicen, no hay infierno. A ver, ¿me permites tu Biblia? Y aún mostrándole su Biblia, dice que no hay infierno. ¿Qué ves ahí? Un espíritu de engaño hay en ese hombre. ¿Me explico? Y él puede sentirse muy tranquilo y decir, no, pues, pobre endemoniado, tenía 2000 demonios. No hay mucha diferencia, él tenía 2000, tú tienes uno. Porque si tú no crees que hay infierno, ¿de qué te cuidas? ¿De qué huyes? El mandamiento es huir de la ira venidera. ¿Tú de qué vas a huir? ¿Sí me explico? Hay diferentes tipos de espíritus. Hay mujeres que te acercas y le dicen, no se vista así, vístase decorosamente. Decorosamente es rectamente, y el decoro tiene que ver con lo de adentro. La persona está recta por dentro y por fuera viene a manifestar lo que hay dentro de ella. Pero de continuo estás, ¿qué pasó con usted? Cámbiese esa ropa, póngase como una mujer de Dios. ¿Qué pasó con usted? Un espíritu de sensualismo hay en ese corazón. Y la persona puede estar muy tranquila, no, es normal, lo dice porque ya está viejo. No es por eso, es porque aquí nos dice que hay una gran variedad de espíritus. ¿Me explico? Hay una gran variedad de espíritus inmundos. Y Jesús dijo que hay cierta clase de espíritus que no salen sino con ayuno y oración. Y ya vimos que el ayuno es humillación, el ayuno es la intención recta, no es pelear con los demás, no es alegar, no es mostrarles que tú ayunas mucho, que eres muy espiritual. No, es mostrar a Dios mi incapacidad, mi impotencia, pero mi deseo de bendecir al prójimo. ¿Cuántos están comprendiendo, hermanos? Eso es el ayuno. Pero va más allá, es una actitud que no solamente se humilla y llora, sino es una actitud que comparte su pan con el hambriento, que comparte su vestido con el desnudo, que comparte su cama, de alguna manera su cuarto, su casa, la comparte con el necesitado, con el errante, con el extranjero. ¿Me explico, hermanos? Entonces tenemos que comprender estas cosas. Yo quiero decirte en esta mañana, si tú estás escuchando, tú que estás escuchando, si estás siendo desmotivado, si la incredulidad es parte de lo que te acompaña, es tu compañera de viaje, lo más seguro es que estés siendo oprimido. La Biblia dice que Jesús vino para sanar a los oprimidos por el diablo. Pero hay muchos que están siendo desmotivados. Me da mucha tristeza. Un día encontré a un joven, fuimos a la cárcel por varios años, llevábamos como 5 años yendo. Dios toca a un hombre, lo salva dentro del reclusorio. El hombre está fogoso. Era un hombre que le gustaba meterse a las casas y saquearlas, y salía. Un día le dieron un escopetazo en la pierna, le rompieron la pierna, cojeaba de aquí para adelante de su vida, empezó a cojear. Jesús vino y le arregló los pies espirituales y empezó a caminar bien. Después que lo dejamos de ver, un tiempo, un lapso como de un año y medio, se obstruyeron el papeleo para poder entrar. Cuando lo volví a ver, me dijo, ¿todavía buscan a Dios? Claro que sí. Esto no es una moda, es una forma de vida. Esto no es la emoción, esto es el convencimiento y el decir amén con Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Me explico? Pero hay quien, hermanos, me da tristeza porque de alguna manera comienza su cristianismo y a la vuelta de la esquina ya no sigue a Cristo. A la vuelta de la esquina, no, es que el pastor, no, es que los hermanos, no, es que mi esposo. Espérame, o sea, no fuiste llamada para ser juez, fuiste llamado para seguir al Cordero. A eso fuiste llamado. Y no comprendes, y muchas veces entiendo, no tienen la instrucción espiritual la adecuada, y no comprenden que a lo largo de la caminata va a haber espíritus que van a desmotivar, que van a desanimar, que van a tratar de quitar de alguna manera la perseverancia en la persona. ¿Me explico? Hermano, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así es que atentos a lo que Dios nos dice. Hay diferentes niveles de poder en los demonios, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero la gran pregunta es esta: ¿los espíritus inmundos pueden poseer al cristiano o no lo pueden poseer? Presta atención. ¿Acaso los espíritus inmundos pueden tomar control, una posesión demoníaca
sobre un cristiano, hay algunas cosas pertinentes para comentar. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano no es aquel que nació en medio de una familia que posiblemente tenía la tradición, la religión, no sé, católica, evangélica, y de repente él nació ahí, y de repente dice, bueno, pues mi papá va cada domingo a misa, o mi mamá y mi papá van cada domingo al culto, pues yo también soy cristiano. O sea, eso no es cristiano. Sí, ese es hijo de unos cristianos. En el caso de los evangélicos, si son nacidos de nuevo, es hijo de un cristiano. Pero no es cristiano él porque haya nacido ahí en medio de su papá, que de alguna manera tiene comunión con Cristo. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nos preguntaban cuando éramos católicos, de repente, ¿y usted qué religión, profesor? Soy católico. Así, soy católico, decía. ¿De veras es católico? Bueno, no soy de hueso colorado, pero pues me digo que soy católico. Se empezaba a avergonzar. No. Un cristiano no es uno que se empieza a avergonzar o que está destanteado y no sabe por qué es católico o por qué es cristiano, no sabe. Amén. Un cristiano no es aquel que de alguna manera, porque tiene nombre bíblico. Yo me he encontrado unos bien pillos. En el reclusorio me encontré uno que se llamaba Isaías y fumaba mota y era agresivo y andaba picando a diestra y siniestra. Isaías, a ver, ven para acá. ¿Te llamas Isaías? Sí. Y pues yo dije, pues ha de ser su familia pues cristiana, ¿no? ¿Tu papá era cristiano? No. ¿Tu mamá era cristiana? No. Entonces, bueno, pues este no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sí me explico? O sea, un cristiano no es aquel que tiene un nombre bíblico y por eso es cristiano. Ese no es cristiano. Un cristiano es aquel, primera de Juan capítulo 2 verso 4, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Un cristiano es aquel que tiene un compromiso con la palabra de Dios. Amén. Eso es un cristiano. Aquí puede haber gente que diga yo soy cristiano, inclusive puedo decir gente que está sirviendo que diga yo soy cristiano, pero esto carece de esto, no es cristiano. No es tal cristiano, está engañado, porque ahí dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Amén. ¿Puede el diablo posesionar a uno así? Ok, dejémoslo en la incógnita, lo vamos a explicar. Juan, ahora sí, libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que tienen un compromiso, pero por otro lado creen en Él. Creen en Él, por eso tienen un compromiso con Él. Amén. Y a esos dice la Escritura que no los engendró la carne, la voluntad de un hombre, ni la sangre, sino Dios. Dios los hizo nacer de nuevo. Dios cambió su naturaleza. Dios cambió sus pasos. Dios cambió sus metas. Ya no son aquí abajo, son arriba. Dios cambió su manera de pensar. Por eso el ayuno escogido por Dios es uno que se duele por el prójimo, es uno que busca el bien del prójimo, es uno que no puede ver al desnudo desnudo, sino que lo cubre, es uno que no puede ver al hambriento hambriento, sino que lo cubre. ¿Sí me explico? ¿Toma sentido las incursiones que hacemos en el hospital cuando cooperamos para comprar pan y café y llevarles a los necesitados? ¿Toma sentido? ¿Entiendes por qué no todos están incluidos? ¿Entiendes por qué algunos emocionalistas se emocionan y van y después dejan de ir? ¿Sí entiendes? Porque no hay tal cristianismo. Pero los que tienen compromiso, los que entienden cuál es el ayuno escogido para Dios, ellos saben, esas áreas no pueden ser descuidadas, esas áreas nos corresponden a nosotros, no son del gobierno, son de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un cristiano. Un cristiano, dice la Escritura, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. ¿Cómo era Jesús? Andaba haciendo bienes, andaba sanando a los oprimidos, andaba predicando la verdad. ¿No es cierto?
Eso es un cristiano. Un cristiano no es el que viene y se sienta y escucha y se va a su casa a seguir viviendo como siempre ha vivido. Eso no es un cristiano. Un cristiano no es aquel que de alguna manera el mundo lo toma y lo suelta, lo toma, lo suelta, lo toma, lo suelta. Eso no es un cristiano. Un cristiano no es ni siquiera uno que conoce doctrina y que puede enseñar a otros. Tampoco eso puede ser muchas veces un cristiano. Y no que no sea bueno enseñar o conocer doctrina. Es básico. Pablo le dice a Timoteo que tome cuidado de lo que se le ha enseñado de la doctrina. Pero hay quien puede tener mucha doctrina. ¿Nicodemo tenía doctrina? Sí, Nicodemo era maestro, era de alguna manera encargado de una sinagoga, pero no era cristiano. Juan, por favor, capítulo 3, verso 1. Estamos tratando de ahondar un poquito para que comprendamos si puede el demonio poseer a un cristiano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 3:1. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3, que le dijo el que de alguna manera es juez y conoce todo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira qué palabra usó. De cierto te digo que el que, todos juntos, no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo. Eso nos mete en problemas a todos, porque si me dice ahí que si alguno no nace de nuevo no va a ver el reino de Dios, ya me está diciendo de plano que no todos van a entrar. ¿Quiénes son los únicos que van a entrar? ¿Quiénes? No les escucho. Los que nazcan de nuevo. Si yo era de alguna manera descendiente de los aztecas y tendencioso a la lujuria y tendencioso al pulque, ¿sí? Y filosofaba y sacaba muchas cosas, y de repente en mi corazón la saeta de Dios es clavada en mi corazón. Hay un cielo, yo quiero ir al cielo. Ok, no puedes ir con tu taparrabo azteca, no puedes ir con tu penacho, no puedes ir con de alguna manera con el chicol de pulque, no puedes ir así. Tienes que nacer de nuevo, azteca. ¿Sí estamos comprendiendo? Tienes que nacer de nuevo. Y si alguno de los presentes solía andar de pipa y guante y pasearse en los mejores tugurios, en los mejores lugares, conquistando todo un Don Juan, conquistando mujeres, comiendo la mejor comida, bebiendo el mejor vino, y dijera: yo quiero ir de nuevo allá, y tuviera una ropa nítida, limpia, muy costosa, y una cartera gorda con mucho dinero, y de alguna manera: yo quiero ir al cielo, el Señor le diría: tienes que nacer de nuevo, Catrín, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Sí estamos comprendiendo? Y puede ser que el intelectual que trabaja en la NASA, que conoce mucho de ciencia, que pronuncia palabras que para nosotros son torpes, de nuestra lengua se acalambra cuando las quiere pronunciar, dijera: yo quiero ir al cielo, soy astronauta, quiero ir al cielo. Pues aunque seas astronauta, tienes que nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Entonces todo aquel que quiera ir al cielo tiene que nacer de nuevo, y al nacer de nuevo, eso lo hace un cristiano. Si era lujurioso, como ya nació de nuevo, ahora no es lujurioso, ahora es una mujer, un hombre muy púdico, ¿sí? No tiene nada que ver ya con esas impurezas. Si era un egoísta, ahora como nació de nuevo, ahora reparte de alguna manera, sin dejar de comer a su casa, reparte a los demás. Si era muy mundano, bueno, ahora está muy lejos del mundo, y de alguna manera el mundo está crucificado a él y él al mundo. No tiene nada que ver, el mundo atrás y Cristo adelante. Eso es un cristiano. ¿Me explico? Si era un ocioso, si era un flojo, bueno, ahora no tiene nada de ocioso ni de flojo. Ahora es como la hormiga, de alguna manera trabaja para que en invierno tenga su ración y no tenga que padecer. Eso es un cristiano. Eso es una cristiana. ¿Puede el diablo poseer a algunos así? Ok. Porque de alguna manera hay cierta confusión. La gente viene a este lugar y dice: yo quiero buscar a Dios, pero se comporta de una manera que tú dices: no estás buscando a Dios. Si tú quieres buscar a Dios, tienes que ser diferente. Tiene que surgir un milagro en tu vida. Amén. Hermanos, alguien preguntó: ¿puede el cristiano endemoniarse? Y otro le contestó: el cristiano puede tener lo que él quiera. Fíjate nada más. O sea, si un cristiano decide abandonar a Jesús, puede hacerlo. Si un cristiano decide seguir en pos de Jesús, también puede hacerlo. Le dijeron a Caín:
Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta. Con todo y eso, a ti será tu deseo. ¿Sí? A ti, tú tendrás la decisión. En mi influencia te ayudaré para que tomes la decisión correcta, pero tú decides, no te forzo, tú decides. Y entonces vemos, hermanos, que de alguna manera en la vida del cristiano, ya vimos que el cristiano no es uno que tiene un nombre bíblico. El cristiano no es uno que nació donde hay cristianos, no. El cristiano es uno que nació de nuevo, que tiene un compromiso con la palabra y que como es Jesús allá arriba, así es él aquí abajo. Ese es un cristiano. ¿Tiene defectos? Sí, sí tiene defectos. ¿Tiene debilidades? Sí, sí tiene debilidades. Elías era cristiano y tuvo debilidades. Pedro era cristiano y tuvo debilidades. Pero no son pretextos para andar pecando. ¿Sí me explico? Judas no era cristiano. Él era del demonio, dice San Juan. Hay cierta protección en la vida del cristiano. La Biblia me cita, Apocalipsis 12:11, por favor, rápidamente vamos a verlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satán quedó vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay protección en la vida del cristiano. Amén. Hay una protección. Dice el siguiente texto, por favor, Lucas 10:19, vamos rápidamente al libro de Lucas. Dice así: y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Hay cierta protección, amén. Hay una burbuja de protección para el cristiano. Siguiente texto, por favor, Mateo 28, capítulo 28, verso 18. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Déjame decirte, la Biblia dice que Dios mandó al pueblo de Israel que le erigiera un tabernáculo. Posteriormente nos damos cuenta que David quiere levantar una casa para Dios. No se le permite a David, no se le permite levantar, y se le concede a Salomón. Esa casa constaba de tres compartimentos. Ahí está la entrada. Todo esto tipifica el cuerpo, ¿sí? La vida espiritual que habla Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensiblemente para el día de su venida. Ahí está la puerta de acceso. En esa parte, hermanos, nuevamente volvemos a explicar, ahí, esa era el área, ponle pausa. Esta área era exclusiva para el pueblo judío. Solamente entraban allí para poder ser ministrados en esa área. Sí, el patio de las mujeres, los atrios, lo que se conoce como los atrios, esto tipifica el cuerpo. Si no le das mantenimiento, si el ayuno está carente de ti, esto va a tener mucha fuerza. Y por eso se dan los adulterios, por eso se dan las fornicaciones, por eso el hombre puede dormir 10, 12, 14 horas y despertarse y decir: ay, estoy bien cansado. ¿Por qué? Porque lo único que hace es estar aquí alimentando su carne pecaminosa. ¿Sí me explico? Preocúpate tú que duermes 10, 12, 14 horas y tu esposa tiene que trabajar mucho y tú estás muy gordo y muy saludable. Preocúpate tú, porque lo más seguro es que tú no tienes acceso acá y haya pasiones muy tremendas en ti. Amén. Aquí hay una puerta. Esta puerta, ya dejamos el espacio, el área que representa la carne. Ahí entramos. El próximo recinto es el lugar santísimo. El lugar santísimo es el área que es representada por el alma. Amén. El alma, aquí se ofrecen sacrificios. Hace rato que entonamos cantos, ahorita que estamos estudiando, el alma está ofreciendo sus sacrificios. Amén. Para poder ser fortalecida. Pero esta área representa al cuerpo. Pero esta de aquí es donde está la presencia de Dios. Aquí es donde tú puedes entrar. Hermanos, fue en una incursión en que Zacarías entra al templo y de repente recibe visión y dice, pone alto ahí, mi hermano, ya te pasaste. Entra y dice que viene un ángel y trae una revelación diciéndole que iban a ser Juan el Bautista. Es ahí, hermano. ¿Sí me explico? Era de la orden de los sacerdotes, entró a ministrar. Entra y ministra en el área que se le había asignado y Dios viene y le revela una visión. Un viejito que ya no podía tener, que nunca había tenido hijos, su esposa, y él no podía engendrar, de alguna manera hacer engendrar a su esposa. Ese día le dan una revelación y le dan un hijo que fue el precursor del Mesías. ¡Qué bendición!
¿Pero dónde? En el lugar santísimo. No en los atrios, no es ahí donde debe de morar el sacerdote. El sacerdote mora en el lugar santísimo. Amén. Ahí donde está la presencia de Dios. Hermanos, el ayuno tiene sentido. El ayuno no es un mandamiento seco y muerto. El ayuno abre tu espíritu. Ya dijimos esa parte, ¿sí? Esa parte, ahí entraba el sacerdote una vez por año. Ahora, ponga atención. Aquí dice la tradición que los sacerdotes les amarraban una cuerda a uno de sus tobillos. Y el sacerdote en sus vestiduras traía unas campanitas que de alguna manera ondeaban, ¿sí? Y andaban ondeando. Y entonces cuando iba entrando, tililín, 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 iban sonando las campanitas. Pero si ese sacerdote andaba haciendo cosas incorrectas, me da mucha tristeza personas que piensan que se pueden pasar de listos y andan haciendo cosas, escuchando música inmunda, volteando a ver a las mujeres que no les corresponden, robándole a Dios, haciendo pillería y media, y de repente vienen aquí con manos limpias. Estuvimos cantando, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Levantando manos limpias, imagínate nada más, y haciendo pillerías. Hermano, ese sacerdote entraba, y si traía alguna maldad, el Señor lo mataba allá adentro. Literalmente caía fuego y lo quemaba. Y cuando lo sacaban, venía humeando, hermano. O sea, ya los ayudantes que estaban ahí, los levitas, al oír que ya no tintineaban las campanitas, entonces empezaban a sacar, este ya tentó a Dios, ya. Y sí, literalmente lo había matado, hermanos. No es cosa ligera, hermanos. O sea, yo luego veo a algunos que llegan y y le empiezan a pegar. Hermano, quita tus sucias manos de ahí, no estés tocando eso. ¿Sí me explico? Agarra a tus niños y guárdalos y ven, hijo, respeta lo que no debes de agarrar. Enséñales el respeto. ¿Sí me explico, hermanos? Porque son cosas sagradas, hermanos. Esas cosas no creas que esa no la alquiló el del sonido, el del salón de enfrente. No, esas son instrumentos de Dios. Amén. Esas son cosas de Dios. Y entraba neciamente en ese lugar, lo mataba el Señor. En ese lugar, ahí tipifica el espíritu del hombre, y Dios tiene conexión con el espíritu del hombre. Amén. Entonces ahí vivía Dios, ahí vive Dios en el espíritu del hombre. Dice que de alguna manera vendría, dijo Jesús, vendremos yo y mi Padre y haremos morada en él. ¿No lo dice así San Juan? Bueno, ahí, obviamente, si ahí está Dios y eso tipifica el espíritu, ¿puede entonces el diablo poseer a un cristiano? No. ¿Vive Dios en él? ¿Cómo lo va a poseer? ¿Tú crees que Dios? ¿Por qué dijimos que mataba Dios al sacerdote? ¿Por qué? Estaba impuro, tenía pecados, tenía maldad. Entonces Dios no puede tolerar lo impuro. Lo impuro no puede vivir con él. Entonces, ¿cómo podía entrar un demonio ahí y tomar a un cristiano? Yo te pregunto. Recuerda, aquí esto tipifica el espíritu que hay dentro del hombre, y eso es ahí donde tiene comunión Dios y Dios vive en el espíritu del hombre. Amén. Entonces el demonio viene y posee una persona. Obviamente a los que poseen no son cristianos, hermanos. Eso es entendible. ¿Me explico? Quien es poseído por el demonio no es cristiano. El espíritu que mora dentro del cristiano no le permite a lo inmundo estar cerca de él. Esto es importante comprenderlo. Límpiese de su maldad, dice 2 de Timoteo 2. Si alguno quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor, límpiese de su maldad. No tenga argumentos de que, bueno, es que yo creo, pero es que yo pienso. Que yo te pregunto, ¿tú qué piensas y tú qué crees? ¿Yo qué creo? ¿Yo qué pienso? ¿Soy capaz de pensar en lugar de Dios? ¿Yo soy capaz de decir cómo se juega el juego? No, hermanos, aquí ya están las reglas, aquí nos dice cómo se debe de jugar el juego. Amén. Hablando en el buen sentido de la palabra. Entonces, amados hermanos, la Biblia, 2 de Corintios 5, 17, por favor. ¿Queda claro esto del templo? ¿Sí? ¿Queda claro por qué el Señor hizo esos tres espacios para que de alguna manera pudiésemos entender cuál es el área que tenemos que, de alguna manera, qué área es donde tenemos que estar nosotros residiendo con el Señor? Dice 2 de Corintios 5, 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Puede el demonio poseer? No, número uno, ya vimos, no puede poseerlo. ¿Puede el demonio oprimirlo? Sí, sí puede oprimirlo.
La opresión viene a la mente, al alma. Amén. La opresión viene a ser el ataque, ¿sí? La lucha, el desánimo viene aquí. La Biblia dice que Elías se desanimó. No lo poseyó el demonio, pero sí lo pudo desanimar. Y dijo, mátame, no soy mejor que mis padres. ¿No dijo eso? Entonces sí puede ser oprimido el cristiano. No poseído. No es que entra él y mora dentro de él. ¿Por qué entonces poseyó a Judas? Judas no era cristiano, hermanos. Dice la escritura ahí en los evangelios, y una vez que le dijeron lo que vas a hacer, hazlo pronto, dice, enseguida que él salió, entró Satanás en él, lo tomó. Amén. Así es que, hermano, cuán peligrosa es tu situación. Hablo a ti, aunque sepas y conozcas las escrituras y conozcas mucho y lleves mucho tiempo en esto, pero si tú no tienes las características que dice la escritura, tú corres el peligro de tener una puerta abierta para que el demonio te tome y haga contigo lo que bien le parezca. Amén. Qué beneficio tan grande que Dios viva en nosotros. ¿Cierto o no? Es un beneficio. Aquí no es cuestión de, híjole, es que ¿qué es lo que no voy a poder hacer? Al traste con eso, hermanos. O sea, lo único que no vamos a poder hacer es lo malo, es todo. Pero bueno, pero es que, ¿qué es lo que me van a prohibir? No, no te vamos a prohibir nada. Por bien tuyo, prohíbete tú mismo, porque lo único que haces es abrir puertas a demonios que van a entrar y te van a hacer pedazos. Amén. Entonces, hermanos, entendiendo estas cosas, Satanás puede oprimirte. Oprimió a Job, ¿sí? Oprimió de alguna manera a una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. El cristiano puede ser de alguna manera presionado, oprimido por un tiempo de tentación. Hay tiempos de tentación, usted tiene que tener cuidado. La Biblia dice la escritura, habiendo pasado todo, ¿sí? Quiere decir que hay un lapso. Está siendo tentado, está siendo oprimido, está siendo desanimado, está siendo de alguna manera, alguna pasión antigua quiere resurgir. Ok, alerta cristiano, hay que estar muy entendido. Tiempo de ayuno, sí, porque le dijeron en una ocasión a Jesús, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y como los de los fariseos? Y Jesús dijo, ¿puede acaso los que están de fiesta, de boda, estar de luto? No se puede, están de luto. ¿Cuándo es tiempo de ayunar? Cuando hay opresión, cuando hay persecución. Cuando hay situaciones difíciles, es tiempo de sumergirse y ejercitar el ayuno, hermanos. Amén. En el contexto de lo que dice Isaías 58, en ese contexto, dice aquí de alguna manera que esa es la manera como puede ser oprimido el diablo. El demonio quedará atormentar, quedará controlar la mente del cristiano, sí la puede de alguna manera influenciar, pero no puede poseerlo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lucas 13:11, vamos a ver ese pasaje. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice el verso 16, por favor, 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Gloria a Dios. Fíjate, no se sale del contexto, desatar las ligaduras de impiedad. Dice que era una hija de Abraham, ¿no? Dice que los creyentes son hijos de Abraham, ¿no es cierto? Abraham es el padre de la fe. Bueno, esta no estaba poseída por el demonio. Ella iba a la sinagoga. Esta tipifica al cristiano que viene a la casa de oración y que de alguna manera está oprimido, está perseguido, está desanimado, hay algo que no sea, hay oraciones no contestadas todavía, pero no significa que el demonio lo tiene. Amén. Sencillamente está oprimido. Su mente está siendo oprimida. Yo quiero decirte, cual sea el problema, cual sea la situación, no va a ser para siempre. Es solo por un poco de tiempo. Amén. Por un poco de tiempo. Así es que, ¿quiénes sí pueden ser oprimidos? ¿Quiénes pueden ser poseídos? Los que se dicen cristianos, pero no lo son. Ellos sí. Ellos pueden ser oprimidos, ellos pueden ser
no solo oprimidos, tomados, poseídos. Amén. De hecho, me dice la Escritura que un día Jesús estaba predicando y de repente por ahí se soltó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaba dentro de la sinagoga. O sea, se hacía pasar por cristiano, pero no era cristiano. Ese estaba poseído. Ese lo había tomado el espíritu inmundo. Amén. Póngase sobre sus pies. Por eso es valioso el Evangelio de Jesús. Esta es la forma invisible de hacer guerra, forma eficaz. El Evangelio de Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Es lo que dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. En lo personal, creo que yo tuve muchos espíritus inmundos y también creo que Jesús me libertó. Por tanto, el testimonio de las Escrituras es válido, es eficaz, es contundente. Pero si no hubiese yo tenido al alcance unas Escrituras y jamás las hubiese leído, yo pudiera decirle: a mí me pasó algo y Dios me libertó. ¿Me explico? Las tinieblas, como del cristiano para con ellas, es a través de lo que dice Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos y dice en su corazón: iré a mi casa, ¿sí? Y cuando llega la halla barrida y adornada. Hermano, el lugar santísimo es la casa de Dios. Ahí mora Dios. No puede estar tu vida sin Dios. Tú no puedes vivir sin Dios. Si no vive Dios, entonces el espíritu inmundo va a ir y tomará 7 peores, ¿sí? Y entrarán. Vendrán en el nombre del caído, del que fue de alguna manera la autoridad quitada de sí, y tomarán control. ¿Por qué? Porque ese lugar está vacío. Ese lugar es un lugar preparado para Dios. La Biblia dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y que Él los anhela celosamente? Hermanos, no es cuestión de religión. Aquí no es cuestión de cambiar de agrupación. Aquí es cuestión de que entiendas: Él es mi creador, yo no puedo vivir sin Él. Amén. Él es mi creador, yo he hecho mucho mal, pero la sangre preciosa de su Hijo Jesús me limpia de todo pecado. Amén. Podrá haber 1001 revelaciones y muchas cosas que no entendamos, pero si entendemos que el hombre es, de alguna manera, está constituido en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, y que Dios vive en el espíritu del hombre, ahí mora el Señor, y que Él quiere tener comunión con Él, entonces el hombre podrá entender que no es cuestión de formarse una religión, de hacerse el hábito de asistir a una agrupación, de formar parte de un grupo. No, es un volver a los brazos de su creador. Es un refugiarse en el lugar, en el único lugar que podemos decir con certeza y con respaldo de la Biblia, es el único lugar seguro. Amén. Pero el hombre tendrá que limpiarse. El hombre tendrá que responder al llamado de Dios. El hombre tendrá que hacer esas cosas. De lo contrario, ¿cómo pues podrá salir de tal situación? ¿Cómo pues podrá de alguna manera tener vida y comunión con Dios? El hombre tiene que limpiarse. Amén. Dice el libro de Timoteo que en una casa grande, hablando del mundo, hay todo tipo de utensilios, unos para usos viles y otros para usos honrosos, unos de madera, otros de barro, otros de oro y otros de plata. Dice: si alguno quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor, límpiese de estas cosas. Amén. Quizás no lo sabías,
Quizá no lo entendías. Quizás estás atado. Quizás hay algo que te amarra y dices, ya no quiero, ya no lo voy a hacer. Pero te das cuenta que tu voluntad es amarrada y de alguna manera violada y te lleva nuevamente a hacer lo mismo. Hoy es el día que puedes ser libre. Hoy es el día en que pueden esas cadenas ser rotas. Pero si tú quieres. Yo le digo una cosa, el día que Jesús vino a mi vida no había ningún pastor, no había ningún predicador, no había ningún hermano. Yo estaba en un cuarto solo, estaba perdido, atado, amarrado, pero estaba cansado de vivir como vivía. Caí de rodillas en ese lugar, reitero. Por eso le digo que es factible que el hombre pueda ser libre cuando se decide a ser libre. Él ya venía tratando conmigo y me había hecho entender cosas y me había dejado ver que no podía yo salir por mí mismo, que necesitaba su ayuda. Llegó un momento en que caí de rodillas, comencé a llorar y le dije, no puedo más, échame la mano. Recuerdo muy bien esas palabras, échame la mano. Fueron muy torpes, fueron palabras a lo mejor no dignas del rey, ¿sí? Impropias para el rey, quizá el lenguaje no adecuado, pero sí le puedo decir, mi corazón hablaba. Y él decía, ayúdame, ya no puedo. Hermano, literalmente, rompió las cadenas de la lujuria, del alcohol, del mundanalismo, de alguna manera de la brujería, de la hechicería, de todo tipo de maldad. Rompió palabras obscenas, palabras hirientes, rompió. Cambió completamente algo dentro de mí. No sentí nada, no vi nada. Sencillamente de todo mi corazón le pedí. Pero hubo otra cosa que fue muy clara y que me queda claro a mí. Yo me aparté de esas cosas después que él me ayudó. Yo abandoné a mis amigos, abandoné mi trabajo, abandoné muchas cosas porque yo sabía que volvería a caer en esos lugares. Amén. Yo tomé decisiones. Tú puedes decir, bueno, es que aquí gano buen dinero, es que mis amigos, ¿con qué me voy a divertir? Es tu problema. Discúlpame si parece poco cordial mi comentario, pero es tu problema. Tú eres quien decide si sigues así o si aceptas la ayuda de Dios. Amén. Eres tú, pero sí creo que Jesús hace libre a las personas. Y dijo el Señor que de alguna manera este género no sale sino con ayuno y oración, donde tú te abstienes de estar alimentando los atrios nada más. Entras al lugar santo y te pasas derecho hasta el lugar santísimo. Amén. Y en ese lugar buscas la presencia de Dios. Es un compromiso. Dice el testimonio, me buscaréis y me hallaréis. Jeremías. Y después te dice, ¿por qué lo vas a hallar? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es buscar al Señor de todo corazón? Es que todos tus objetivos queden a un lado y tengas solo una razón para vivir. Quiero encontrarlo. Amén. Es que todo pierda fuerza y lo que se levante como un gran monte sobre ellos es, quiero encontrar al Señor. Cuando haces eso, lo más seguro es que Él te va a salir al encuentro y te va a decir, heme aquí. Son decisiones personales. Cierra tus ojos. He visto al Señor liberar personas. He visto al Señor hacer milagros. Y creo que va a liberar a algunos. Pero es importante que tú tomes las decisiones, que tú cambies tu actitud, que tú cambies en un nuevo nacimiento toda tu estructura de vida, toda, donde reconozcas que solamente has llegado hasta los atrios y te has preocupado por tu cuerpo, por tu vida, por esta vida pasajera, donde tú entiendas y reconozcas y decidas entrar
a través de esas puertas para empezar a cultivar una amistad con Dios verdadera, una amistad de valor sobre todas las cosas. Resumimos. Hay gran variedad de espíritus inmundos. Hay unos más fuertes que otros. Unos tienen gobierno sobre naciones, otros tienen gobierno sobre ciudades, otros tienen gobierno sobre aldeas, otros sobre individuos. Y es factible que el espíritu inmundo entre en una persona. Cuando una persona no tiene seriedad, no entiende lo serio que es el que se ore por él para que sea libre, está expuesta a que le entren 7 peores. Porque ya vimos que el cristiano no puede ser poseído, ¿no es cierto? Entonces, uno que es liberado es uno que pasó al frente y pidió, ore por mí, es liberado, pero no es serio. Y entonces solo se expone a que quede peor que al principio. Usted tiene que tomar decisiones. Usted se tiene que humillar delante de Dios. Usted tiene que empezar a valorar la palabra de Dios. Usted es responsable. 2, la manera de poder pelear la guerra espiritual, ya que te has decidido a buscarlo y a pelearla. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Quieres ser libre? Métete en serio a platicar con Dios. ¿Quieres ser libre? Métete en serio a abstenerte de alimentos, pero a cambiar tu actitud para partir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo, albergar al errante y extranjero. Métete en serio. Humíllate delante de Dios y en el tiempo adecuado Él te liberará. En el tiempo correcto, donde haya una cobertura total, donde quedes libre, donde estés lejos de exponerte a que te entren 7 peores. Pero eso decides tú. El cristiano no puede ser poseído, es oprimido, puede ser enfermado, puede ser tentado, pero nunca poseído. Hermanos, valoren su posición, valoren al que vive dentro de ustedes. Levántense en fe y recuerden, Él les ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones. Os doy potestad contra toda fuerza del maligno. Cristiano no es el que se dice de nombre, de palabra cristiano. Cristiano es el que ya no es el mismo. El que ya no piensa igual, ya no vive igual de antes de conocer a Jesús. Cristiano es el que no se justifica como Adán. Es que la mujer que me diste, no. Cristiano es aquel que aun si llegare a caer, reconoce, yo he pecado, yo me he rebelado, ya entendió, no es culpa de nadie, es mi culpa. Cristiano es aquel que así como Jesús es, así Él es. Cristiano es aquel que tiene un compromiso no con los hermanos, con la palabra, con su Dios. Y eso le lleva como consecuencia a estar comprometido con los hermanos. Pero es la consecuencia de comprometerse con Dios. Cristiano no es aquel orgulloso, soberbio, no. El cristiano es humilde. El cristiano es pacífico, amable. El cristiano no es lobo, el cristiano es cordero, es oveja. El cristiano no tiene esperanzas en esta tierra, su esperanza está en el cielo.
Este género no sale sino con ayuno y oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Tú eres Dios verdadero. Gracias por las verdades que revelas a nuestro corazón. Tú conoces quién es aquel que ha entendido la verdad. Tú sabes quién es aquel que de verdad busca ser libre. Tú sabes quién es aquel que queda lejos de ser expuesto a recibir 7 peores. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, libértalo, hazlo libre, quita la opresión, quita las cadenas, rompe el yugo. Señor, desata las ligaduras de impiedad, concédele libertad en Cristo, concédele entrar al lugar santísimo para ser rociado con la sangre del Cordero, concédele entrar al lugar santo para recibir la unción del Santo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Obra a favor de aquellos que han tenido fe en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén.